No inviertas en lo que no entiendas y no conozcas, porque es la manera más rápida de perder dinero. Para mí hay un componente muy importante del ser rico, que si lo miras de una manera un poco más amplia y holística, pues implica tener libertad de elegir, tener libertad de elegir a qué dedicas tu vida y a qué dedicas tu tiempo. Pero la libertad financiera la podría conseguir cualquier persona si toma las decisiones adecuadas, las acciones adecuadas y está dispuesto a, digamos, andar el camino, ¿no? El problema es que muchas veces la gente piensa en la libertad financiera y quiere conseguirla o de manera rápida o inmediata o sin esfuerzo. ¿Se puede llegar a alcanzar la libertad financiera sin invertir? ¿A puro ahorro? Tú podrías llegar, pero sería como estar remando contracorriente todo el rato, porque tienes, uno, la inflación, que te va a estar lastrando, y dos, no te aprovechas de la capacidad de inversión. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Finet Talks, la primera ya de 2026. Bueno, feliz año. Empezamos en esta temporada pues fuerte, ¿no? Hablando de algo que solemos hablar todas las temporadas, todos los años. Nos encanta porque es que es algo que debemos recalcar y debemos hablar bastante de ello, como es el tema de la libertad financiera. Cada año nos parece un poco complicado, ya sabemos lo vemos un poco lejano, cómo alcanzar la libertad financiera, pero bueno, si no empezamos a dar pasos hacia ella, pues no lo haremos nunca, no lo alcanzaremos nunca. Entonces, para ello estamos, como propósito de año nuevo de este 2026, pues nos hemos, ya digo, propuesto nosotros mismos hablar de ello, de libertad financiera, con un experto en el tema, porque es alguien que nos ha hablado bastante del método rico. Richard Gracia, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí. Ya digo, nos has hablado del método rico porque, entre otras cosas, pues Richard es conocido por haber escrito este libro que seguramente pues muchos hayáis visto en Amazon entre los libros más vendidos durante todos estos años. Entonces, ya digo, bueno, más allá de eso, pues Richard, para quien no te conozca, pues preséntate en unos segundos. ¿Quién es Richard Gracia? Bueno, pues soy muy polifacético, pero es verdad que como me defino más actualmente, pues es como empresario e inversor, que son mis dos facetas profesionales que desarrollo actualmente, ¿no? Inversor porque llevo invirtiendo 20 años, y bueno, más de 20 años, y empresario pues porque tengo varias empresas, entre ellas la más conocida o la más mediática, por la que me conoce más gente, es la academia que lleva el mismo nombre del libro, que es El Método Rico también, ¿no? La Academia de inversión y de finanzas personales. Pero bueno, es verdad que he hecho muchas cosas a lo largo de mi vida, he emprendido, he sido pues profesional por cuenta ajena en múltiples empresas, directivo y profesor también en diferentes universidades, así que bueno, he tenido muchas etapas y como te comento, pues actualmente sobre todo centrado en mis inversiones y en mis empresas, principalmente la academia. Nos encanta tener perfiles como el tuyo, ya digo, por el programa, porque nos sitúan un poco en esa aspiración, y además estos primeros días del año, pues que estamos todos haciendo esto de los propósitos de año nuevo, pues de la libertad financiera es algo que, claro, no es un propósito de año, porque no se consigue en un año, pero sí que puede ser el de empezar a dar pasos hacia ella. Pero antes de hablar de todo ello, me gustaría preguntarte pues esto del método rico. ¿Qué es exactamente esto y por qué lo llamasteis así al libro? Bueno, el método rico inicialmente es el libro, que es el germen de todo, ¿no? Y es un acrónimo de 4 pasos que hay que seguir, ¿no? Para hacerlo bien con tu dinero de alguna manera, y que en realidad es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que es verdad que queríamos un nombre llamativo, como diría en inglés, catchy, ¿no? Pegadizo, que dijeras, ostras, ¿qué es esto, no? Aparte que funcionará bien en SEO, etcétera. Entonces, rico es por la parte de reducir tus gastos, la R, ¿vale? Luego de inhibir tus deudas, la I, la C de comienza a ahorrar, y la O de obligarse a invertir, porque muchas veces no basta con invertir porque la gente siempre lo pospone o invierte menos de lo que debería y tal. Entonces, pues es un poco esos 4 pasos que luego obviamente desarrollamos mucho más en el libro, pero que son los 4 pasos para empezar a construir riqueza. Es un libro de inicio. ¿Qué significa para ti ser rico? ¿Va más allá del dinero? A ver, por un lado, ser rico tiene el componente, digamos, más literal, ¿no? De tener riqueza o tener activos, ¿no? Que es la definición que todo el mundo entiende y que, por supuesto, yo también comparto porque es lo que todo el mundo entiende, ¿no? Habría que ver luego niveles de riqueza porque hay ricos y ricos, ¿no? Y sobre todo últimamente hay ultra mega ricos como un Elon Musk, etcétera. Pero rico, pues diría que es la persona que tiene suficientes activos, o entre ellos dinero, para la gente que, bueno, entiende un poco o equipara, ¿no? Activos y dinero. Pero luego es verdad que para mí hay un componente muy importante del ser rico, que si lo miras de una manera un poco más amplia y holística, pues implica
tener libertad de elegir, tener libertad de elegir a qué dedicas tu vida y a qué dedicas tu tiempo, tus prioridades, ¿no? Por ejemplo, para mí eso es muy importante. Yo hace ya muchos años que no trabajo, digamos, por obligación en una empresa o tal. Sí que es verdad que trabajo en mis empresas, lo hago a mi ritmo, porque me motiva, porque para mí es un propósito, una misión, ¿no? Y porque yo entiendo así la vida. A mí, por ejemplo, cuando he estado sin trabajar, que lo he hecho durante alguna temporada, pues no es lo que va del todo conmigo. Sí que me gusta irme de vacaciones y tener periodos, ¿no? Pero sobre todo lo que para mí tiene mucho que ver con esa libertad de elegir, ¿no? De poder elegir en diferentes ámbitos y, por supuesto, si te vas un poco más allá todavía y más holístico todavía, sería pues tener salud, tener dinero, tener amor, tener un poco lo que todo el mundo quiere tener en la vida. Claro, porque hoy vamos a hablar de libertad financiera. No sé si es exactamente... tener libertad financiera es exactamente ser rico, porque no sé si imagino que habrá gente que consideremos rico, que tiene mucho dinero, que a lo mejor no es libre financieramente, y al revés, hay gente que no consideramos que no es tan rica, pero sí es libre financieramente, ¿no? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque para mí hay un par de componentes que diferenciarían el ser rico, ¿no?, de la libertad financiera. Hay uno que para mí es un componente, diría, más fundamental de todos, que es para ser financieramente libre, no basta con que tengas lo que decíamos antes, activos y ser rico, sino que tienes que tener unas nociones mínimas, unos conocimientos de gestión del dinero. ¿Por qué? Esto lo hemos visto muchas veces con, sobre todo, pues artistas, futbolistas, etcétera, ¿no? Gente que le toca la lotería, que tú puedes tener activos y ser rico, pero si no sabes gestionarlo, probablemente dejarás de ser rico muy pronto y no serás realmente financieramente libre porque tendrá una fecha de caducidad. El otro componente que también es un poco, pues, está ligado a la, digamos, libertad financiera, es lo de los ingresos pasivos o más o menos pasivos, es decir, poder vivir de tus inversiones de manera sostenible, ¿no? El que, oye, pues tú puedas de una manera o de otra, puede ser con ingresos pasivos o no, porque hay otros mecanismos, luego si quieres entramos en eso, pero que puedas vivir de tus inversiones sin que tu patrimonio vaya decreciendo rápidamente, sino al revés, que se mantenga o crezca, para que tú puedas continuar siendo libre financieramente de manera indefinida. Para mí eso es la libertad financiera. Si tú consumes tu patrimonio para poder ser libre financieramente, pues no eres libre financieramente, lo que estás es viviendo de tu patrimonio el tiempo que te dure. Claro, muchos de los que nos están escuchando pues saben que nos encanta hablar de libertad financiera. Algunos incluso dirán, ya están los de Finet dando la matraca otra vez con la libertad financiera, las narices, yo no voy a conseguirla nunca. Claro, para esta gente descreída de esto, ¿qué les podemos decir para convencerles de que se puede alcanzar la libertad financiera? Porque claro, alguien con unos ingresos más bajos de la media o en la media, pues verá que lo ve como algo irrealizable o muy utópico. ¿Qué les podemos decir? A ver, la libertad financiera la podría conseguir cualquier persona si toma las decisiones adecuadas, las acciones adecuadas y está dispuesto a, digamos, andar el camino, ¿no? El problema es que muchas veces la gente piensa en la libertad financiera y quiere conseguirla o de manera rápida o inmediata, o sin esfuerzo, o sin trabajo, sin riesgo, y al final para llegar hasta allí pues hay que hacer una serie de cosas que desgraciadamente suelen implicar pues algo de sacrificio o algunas decisiones que a lo mejor se salen fuera de lo normal o de lo cómodo, no es sacrificio extremo, pero sí que a lo mejor puedes hacer algún pequeño sacrificio o trabajo extra o formarte. Hay que hacer una serie de cosas que a lo mejor la mayoría de la gente pues o desconoce o no está dispuesto a hacer. Entonces, si no estás dispuesto a andar el camino, por supuesto que no, ¿no? Es como cualquier cosa que te propongas en la vida, o casi cualquier cosa que te propongas en la vida, pero vamos, para mí es muchísimo más difícil otra serie de cosas que realmente alcanzar la libertad financiera o llegar a ser rico o millonario. Creo que eso de verdad se puede alcanzar casi cualquier persona, independientemente del punto de partida. Lo que pasa es que hay que hacer una serie de cosas y estar dispuesto a ello. Claro, por ejemplo, no sé si se puede alcanzar en algún momento la libertad financiera sin de hacer sacrificios. Imagino que habrá que hacer algún sacrificio de calidad de vida por el camino. Recuerdo, mira, por ejemplo, hace un par de semanas hubo una polémica con el tema del Mago Moro. Recuerdo que una entrevista de una persona, pues contaba la historia de una persona simplemente que entre otras millones de cosas que hizo, comentaba el tema de los cafés, pues quitó los cafés, no sé qué, y ahora tiene 15 pisos, que fue un poco el claim o el titular un poco de aquella manera, pero se entiende un poco por dónde iba la cosa, que era sacrificando un poco algo de gastos a largo plazo, y si esto lo vas invirtiendo a largo plazo de un proceso de mucho sacrificio, mucho trabajo,
podrías alcanzar esto que comentaba. Entonces, ya digo, por eso digo, ¿se puede alcanzar la libertad financiera sin sacrificio? Sí, a ver, el tema es que, bueno, sin sacrificio, déjame que puntualice esto. Se puede alcanzar la libertad financiera sin necesariamente privarse de cosas en exceso, ¿no? Como es este caso, que además yo conozco a la persona porque es una inversora inmobiliaria y como yo también estoy en el sector, pues he coincidido con ella en algún evento, en alguna comida y demás. Sí que la conozco personalmente y sé que esa historia es cierta. No te puedo decir si son exactamente 15 pisos o 12 o 10 o me da igual. El caso es el mismo, ¿no? Conozco la historia de primera mano y la he conocido y me parece una persona muy creíble y ya te digo, lo que es la esencia de la historia me la creo 100%. Dicho esto, de nuevo, ¿a qué me refería yo con que hay que hacer una serie de cosas y hay múltiples caminos? A ver, si tú estás en una situación como podría estar inicialmente esta persona, ¿vale? Que es, oye, tengo un salario muy bajo porque creo que estaba de limpiadora en casas, etcétera, ¿no? Aquí tienes que hacer o tomar una serie de decisiones. ¿Tú qué puedes hacer? Con lo que hizo esta persona, que es, oye, mira, voy a apretarme el cinturón al máximo, voy a reducir los gastos al máximo y voy a aumentar mi capacidad de ahorro al máximo. Nosotros le llamamos CAM, ¿vale? Capacidad de ahorro mensual. Voy a aumentar mi CAM, mi capacidad de ahorro mensual al máximo y con esto voy a invertir y luego voy a reinvertir el 100% de las rentabilidades y de los ingresos de mis inversiones, etcétera. Este es un camino. Pero ahora hay otras palancas, que es, oye, voy a aumentar mis ingresos también. ¿Vale? ¿Esto se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Lo que pasa es que a lo mejor requiere otro tipo de sacrificio, que es igual me tengo que reinventar profesionalmente. A lo mejor me puedo hacer unas oposiciones y me saco una oposición en la que a lo mejor cobrar el salario, en vez de cobrar el salario mínimo, como podría estar cobrando esta mujer en casas o lo que sea, pues a lo mejor está cobrando 2.500, por decir algo, ¿no? O hoy en día hay muchas profesiones digitales, estamos aquí en un ecosistema además muy digital, ¿no? Que con formaciones a lo mejor de 6 meses, puedes estar cobrando a lo mejor 2.000 o 3.000 euros al mes, o incluso más, eso es como salario de partida. Entonces, no, es otro tipo de sacrificio, ¿no? Pero si tú a lo mejor durante 6 meses dices, oye, me voy a centrar en estudiar esto a saco durante 6 meses, voy a ser el mejor en esto y me voy a conseguir un salario que a lo mejor me duplica mi salario actual, ostras, es que tu capacidad de ahorro y de inversión va a incrementar significativamente sin tener que hacer ningún sacrificio con respecto a tu punto de partida inicial. Claro, lo único es eso, es o sacrificar gasto entre comillas o aumentar ingresos, que al final es un tipo de sacrificio diferente, como dices tú, al final es pues, trabajar más o trabajar mejor, o trabajar en cosas bueno, mejor. Quiero decir, si le queremos llamar sacrificio a ganar el doble o el triple, llamémosle así, pero yo no lo veo un sacrificio. O sea, el sacrificio es el estudiar para ello, o el formarte, o hacer las entrevistas de trabajo, el proceso. Pero por eso te decía que es como todo en esta vida, ¿no? Es como lo que no puedes pretender es, yo qué sé, ser campeón de España en natación sin haber nadado durante X horas al día, durante mucho tiempo, durante años. Es que hay que hacer un esfuerzo. Depende de tu objetivo, pues va a requerir unos pasos u otros. Y luego es verdad que habrá gente que tendrá mejor genética y a lo mejor entrenando menos llega a campeón de España y otro, para llegar al mismo punto, para superarle, tiene que entrar el doble de horas. Bueno, pues sí, pero es que es así la vida, en todo lo que hagas. Ya por ponernos manos a la obra y por tener un ejemplo práctico, por ejemplo, mira, me he notado aquí lo que es el salario medio español, en el 2025 eran 2.290, ¿vale? Vale. Para hacer una idea, al mes. ¿Puede alguien con ese sueldo medio, diseñar un plan realista desde ya para alcanzar la libertad financiera? ¿Qué es lo que le diríamos? No sé si, evidentemente, el plan nos tiraremos aquí 5 horas haciéndolo bien, pero por hacer un poco las pinceladas, ¿qué es lo que le dirías a una persona que te dijera, oye, Richard, tengo estos ingresos y cómo me lo haces para, dentro de, no sé, el plazo, porque esto ya imagino que dependerá será un mundo para cada uno. Claro. Pero ¿qué le podríamos decir a esta persona? A ver, esto lo hacemos cada 2x3 porque lo hacemos en nuestras llamadas de admisión a los programas y lo hacemos en los programas con la gente que entra. Entonces, esto lo hacemos todo el rato. Y en España, por suerte, o más bien por desgracia, el salario medio y el salario mínimo son los que son, ¿vale? El medio, coste de vida y tal. Pero es un poco. Entonces, hay gente que dirá, demasiado alto me parece, pero. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. También depende de la situación de la persona. ¿Por qué? Porque me ha dicho una persona, pero claro, siempre me pasa esto. Yo en mi Instagram me escriben, oye, ¿qué hago con tal? Y siempre digo, a ver, tendríamos que tener una llamada y hablar o conocernos un poco más, porque yo no sé si esta persona que tú me acabas de describir, ¿vale? Tiene 20 años y vive con sus padres y puede ahorrar esos 2.000 euros prácticamente íntegros, o tiene una familia con 4 hijos, su mujer está en el paro o tiene una minusvalía, o yo qué sé, ¿sabes? Yeah. Hay situaciones, viven en Madrid Centro o viven en un pueblo perdido de Extremadura. Es que no tiene nada que ver, ¿vale? A nivel de gastos, a nivel de todo. Entonces, hay que entrar mucho más en el detalle, desgraciadamente, pero es que es así, porque si no es muy difícil. Dicho esto, es lo que te digo,
¿Todo el mundo puede llegar a alcanzar la libertad financiera? Sí, porque al final, si tú trabajas un plan y o bien sea a través de construir diferentes tipos de activos, pueden ser financieros, pueden ser inmobiliarios, depende también de muchos factores, de la preferencia de las personas y tal, en un plazo más o menos razonable, estamos hablando de una persona que a lo mejor no aumente sus ingresos y tal, y que pueda ahorrar 500 euros al mes con el salario que tú me has dicho, 700, 800, 200, habría que verlo, pues se nos va a ir a 20, 25, 30 años, ¿vale? Si esa persona utiliza técnicas un poco más avanzadas, se forma, aumenta su capacidad de ahorro, de inversión, de ingresos, pues a lo mejor podemos reducirlo a 15, 10 años. Menos 10 años para la mayoría de las personas yo lo veo poco realista si su punto de partida, digamos que es un punto de partida de cero, ¿no? Sí, un punto de partida medio. Partida de partida en la que tú, pues oye, no tienes ya 5 pisos heredados, porque obviamente eso es otra cosa. Entonces, el horizonte temporal sí que es verdad que nos vamos a mover en eso, en decir, oye, para un caso normal podemos irnos a 15, 20, 30 años, depende de la situación de la persona y de tal. Si le metemos, lo que te digo, un plan trabajado, formación y aceleramos su capacidad de ahorro, pues con palancas que nosotros normalmente tocamos, también le enseñamos a utilizar deuda buena, por ejemplo, hipotecas para poder apalancarse, invertir con cabeza en activos inmobiliarios y demás, diferentes tipos de cosas que existen, pues igual podemos acelerarlo a 10, a 12, a 8. De nuevo, depende mucho de la situación. Lo que está claro es que el que te diga de aquí al año que viene, ahí no es, ¿no? No, a ver, en la mayoría de las cosas, que esto también se confunde mucho, a mí me gusta separar mucho entre inversión y temas activos. ¿Qué me refiero con esto? Está muy de moda también y hay millones de publicidad y de cosas de trading, por ejemplo. El trading para mí no es inversión, ¿vale? Esto puede quedar gente que no esté de acuerdo, me parece genial, pero el trading para mí es un trabajo. ¿Tú quieres ser trader? Pues le vas a tener que dedicar todos los días un tiempo a ser trader. Y entonces tú, en vez de hacer lo que hagas en tu vida, en vez de limpiar casas o en vez de, no sé, pues vas a ser trader. Hemos tenido un par de traders, de hecho, en el podcast por aquí que nos comentan eso, que ellos les dedican tiempo y horas y ganan dinero, pero que yo conozco muchos traders. No dejan de echar horas. Claro. Yo conozco muchos traders y para empezar, los primeros años, estamos hablando de 2, 3, 5 años, van a ser de aprendizaje y de casi más perder que ganar. Luego ya, a lo mejor, pues, si lo consigues, ¿no? Que ya se sabe que los números son, bueno, pues lo típico de que a lo mejor 1 de cada 100 o 2 o 3 o 5 de cada 100 tiene éxito, la mayoría fracasan. Si lo consigues, pues igual es verdad que echándole horas todos los días y teniendo un capital suficiente, porque aunque hagas trading, si tienes 1.000 euros de capital, la rentabilidad que le vas a sacar de eso es ridículo, podrás llegar a tener un salario que te permitiría vivir de eso, ¿no? Digamos. Pero lo que sean rentabilidades lógicas y razonables, estamos hablando más del entorno del 10%, si son cosas un poco una inversión un poco más activa, pues inviertes en acciones o inviertes en inmuebles y tú gestiones y tal, te puedes ir a lo mejor al 15, al 20, 25%, pero estas rentabilidades que se ven por ahí de no sé qué mensual, no sé qué semanal, para mí yo te digo, o es un trabajo o es una estafa, eso yo lo tengo bastante claro. ¿Y se puede llegar a alcanzar la libertad financiera sin invertir? ¿A puro ahorro? Sí, pero no tendría ningún sentido. Quiero decir, tú podrías llegar, pero sería como estar remando contracorriente todo el rato, porque tienes, uno, la inflación, que te va a estar lastrando, y dos, no te aprovechas de la capacidad de inversión. Entonces, pues una persona que a lo mejor tenga un salario increíblemente alto y sea muy disciplinado y tenga una capacidad de ahorro muy, muy buena, podría hacerlo. O también porque herede cosas, o porque le toca la lotería, ¿no? Pero ni es lo normal, ni es lo lógico, ni tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué lo harías así, no? Sí, claro, porque esa es la pregunta que hay que hacerle a mucha gente que, claro, que piensa que no, yo con mi dinero en mi cuenta yo voy ahorrando y quítate yo de Pero líos, eso es por no desconocimiento. quiero... Para mí eso yo lo he visto en infinidad de ocasiones y lo he hablado con mucha gente. Digan, sin riesgo, Reisa, lo quiero, pero sin riesgo. Eso, digo. A ver, el tema es que no entienden, para mí la gente no entiende la inversión y no entiende tampoco la diferencia entre volatilidad y riesgo. Y eso también es culpa de nosotros, de los que estamos en el sector. Porque muchas veces tú hablas, por ejemplo, de los fondos o hablas de ciertos tipos de activos y le pones riesgo 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, o lo que sea, ¿no? Muchas veces. Claro, en realidad ahí no estamos hablando muchas veces de riesgo. Porque si tú me dices, oye, ¿qué riesgo tiene el MSCI World? Si tú inviertes en el MSCI World, ¿riesgo de que se vaya a cero? ¿Tú ves un riesgo real de que el MSCI World se vaya a cero? Sí. Yo es lo que digo muchas veces. Si el MSCI World se va a cero, no pasa nada porque vamos a estar con garrotes pegándonos los unos a otros por comida. Me da igual el MSCI World, el oro, el Bitcoin, todo. En ese punto es un apocalipsis absoluto, ¿no? Entonces, para mí el riesgo de que el MSCI World se vaya a cero es prácticamente cero.
¿vale? Es más probable que pasen muchas otras cosas. Y lo que sí que tienes es un riesgo real de que tu dinero se devalúe teóricamente entre un 2 y un 3% por la inflación, pero que todos hemos visto lo que pasa. ¿Tú te crees lo del 2 o el 3%? ¿Tú has visto los pisos en Madrid? ¿Has visto la comida? ¿Has visto los coches? ¿Qué narices un 2 o un 3% de inflación? Lo que está claro es lo que no hay volatilidad ni riesgo, bueno, sí, la inflación, esa está ahí, rara vez hay deflación y cuando la hay también es por malas noticias, pero la inflación está ahí y eso no es tu tía. El gran problema es el desconocimiento, ya te digo, porque hay desconocimiento con la deuda buena y la deuda mala. La gente tiene miedo a la deuda buena cuando la mayoría de las fortunas y de los capitales utilizan la deuda a su favor. Se endeudan muchísimo de deuda mala, que es lo que no deberían hacer. No invierten por miedo, que también está mal. Entonces, y cuando lo invierten, también lo veo mucho, pasan muchas veces de 0 a 100, de decir, oye, no invierto nada, a de repente me voy a buscar la máxima rentabilidad y acaban cayendo o en malas inversiones o en estafas. Entonces, para mí, y por eso tengo la academia que tengo y es como mi misión, ¿no? Que tengo ahora, al menos en este momento, mi misión profesional, es ayudar a la gente con la educación financiera, porque es que esto, de verdad, creo que cambia muchísimo la vida de gente. ¿Hay algún mínimo de inversión, hay algún mínimo de dinero que creas, lo consideres razonable para empezar a invertir? ¿Se puede desde cero o necesitas una capacidad de ahorro suficiente para hacerlo? Para mí no hay un mínimo de dinero para empezar a invertir. Lo que sí que, bueno, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Si tienes deuda mala o deuda cara, primero quitarte eso, porque ¿para qué vas a estar invirtiendo con la posibilidad de sacarle un 7% de rentabilidad cuando tienes una deuda al 10%? No tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, primero había que tener un pequeño fondo de emergencias y tal, ¿vale? Pero dicho esto, podrías empezar a invertir en cuanto ya tengamos, digamos, tus finanzas en orden, puedes empezar a invertir con 50 euros o con lo que sea. Lo que sí que puntualizaría, y esto creo que es una gran puntualización, es que lo que no tiene sentido, y esto es donde mucha gente se equivoca, es tener ciertas estrategias de inversión o invertir en ciertos activos cuando estás invirtiendo tan poco o cuando tu patrimonio es tan pequeño. Es decir, invertir muchísimo tiempo en hacer una gestión muy activa tú de manera personal, a menos que lo hagas con el único objetivo de aprender, no tiene ningún sentido, porque el extra que le vas a poder sacar de rentabilidad, de sacarle un 7, a sacarle un 9, a 1.000 euros al año, sí, pues es que es sería ridículo. Más para trastear y aprender, como dices tú. Vas a ganar más en el Mercadona o en el McDonald's echándole una orilla extra y te va a ir mejor. Te digo, si vas a aprender es diferente. Y luego, por otro lado, te quiero preguntar también es la típica pregunta que se hace a una persona de sí, vale, libertad financiera, ¿qué porcentaje? ¿No? Que será la pregunta, ¿vale? ¿Y qué porcentaje, Richard, le doy a la inversión, al ahorrar y al gasto? Porque también tengo que hay que tener un gasto. O sea, no sé si hay una proporción áurea o dependerá mucho de cada perfil, imagino. A ver, depende de cada perfil. Nosotros aquí tenemos un patrón o una metodología, ¿no? A mí, por ejemplo, supongo que habrás oído lo del 50-30-20. Pues alguna vez lo hemos comentado aquí, sí. Pues a mí me parece una mierda, con respeto. ¿Por qué? Vale. Esto lo digo por provocar. ¿Por qué? Porque el 50-30-20 va a valer únicamente a un pequeño porcentaje de la población. ¿Cómo pensamos nosotros en esto? Hay como varios tipos de gastos, ¿no? Tú tienes los gastos que podríamos llamar necesarios. 50-30-20, perdona, para quien no lo conozca, vale, pues sí, lo podemos explicar un momento. Sí, a ver, 50-30-20 es como dividir, ¿no? Los gastos necesarios un 50%, los opcionales, caprichos, variables un 30% y un 20% pues al ahorro o inversión, ¿no? Más o menos así en plan rápido. Pero a lo que yo voy es que eso, en realidad, para mí es muy simplista. Es verdad que para llamar la atención, para hacer un reel en Instagram puede estar bien, pero me parece demasiado simplista. Nosotros trabajamos de otra manera. Como te comentaba, tenemos una metodología que lo que pretende es decirle, oye, ¿de qué manera tienes que pensar tú en tus diferentes tipos de gastos? Y nosotros lo clasificamos, por un lado, en gastos, esto lo desarrollamos mucho más en el libro Superahorradores. Tienes los gastos necesarios, que son, pues oye, tu vivienda, sea de alquiler o tienes una hipoteca o lo que sea, tal. Hoy en día, pues si tienes calefacción, electricidad, bueno, las cosas que todo el mundo entiende que de verdad son necesarias. Y eso sí que es verdad que para mí como máximo la gente debería tener el 50% en la cabeza, pero nosotros intentamos que sea como máximo poder ser pues un 30, 40, y si puede ser un 20 o un 10%, porque ganas más, mucho mejor. Y este es uno de los grandes errores de las personas, que la gente se queda con ese 50 y aumenta demasiado rápido su estilo de vida. Esto lo veremos lastrar otras cosas, ¿no? Luego tienes otros gastos más discrecionales, que pueden ser, pues, los gastos de estilo de vida. ¿Qué es estilo de vida? Lo que te supone, por ejemplo, algo de bienestar, pero no es necesario. Por ejemplo, ir a jugar al pádel.
necesitas ir a jugar al pádel, hombre, pues no es como la comida, no puedes meterlo en la misma categoría, pero es verdad que a mucha gente le puede aportar mucha felicidad o ir al gimnasio o tal, ¿no? Entonces eso pues son cosas que puede tener sentido. Luego ya estarían lo que son caprichos y vicios, que eso nosotros tratamos de minimizarlo al máximo. ¿Por qué? Porque al final comprarte un pelador de aguacates en Temu o fumarte un cajetilla más de cigarros a la semana, pues aportarte no te aporta mucho. Si los cigarros, si ya tienes una adicción, pues sí, pero porque tienes una adicción. Pero deberías intentar solucionarlo por tu salud y por dinero, ¿no? Y luego ya por último sí que tenemos la categoría, ¿no?, de desarrollo personal, ahorro e inversión. Y ahí, ¿cómo pensamos? Pues que como mínimo sí que debería ser ese 20%, pero esta es la categoría que te va a ayudar en la vida. Es decir, desarrollo personal, porque si te formas, como hemos dicho antes, pues puedes conseguir un mejor trabajo, o puedes formarte en educación financiera y aprender a invertir mejor, o lo que sea. Ahorro, porque el ahorro es la antesala de la inversión, ¿vale? Y luego inversión, porque es lo que te va a hacer crecer financieramente y lo que te va a hacer llegar a esa libertad financiera. Entonces, no te quedes con ese 20%. Si tú haces las cosas bien y consigues un aumento o lo que sea, y cambias de trabajo, lo que sea, y puedes en vez de un 20 ahorrar un 30, un 40, un 50% para invertirlo, no ahorrarlo por ahorrar, pues mucho mejor. O sea, la gente con la que yo me ahora y que conozco, que de verdad lleva años invirtiendo y tal, muchos de ellos a lo mejor invierten el 70% de sus ingresos, el 80% de sus ingresos. ¿Por qué? Porque ya han construido un patrimonio y si tú tienes ya un nivel de ingresos, que esto a la gente le va a sonar raro, pero es que hay gente que sí que es así. Si tú tienes 10.000, 15.000, 20.000 euros de ingresos al mes, es que a lo mejor gastando 5.000 puedes vivir estupendamente y los otros 15.000 los reinviertes. ¿Esto qué va a hacer? Que el año que viene ese mismo patrón del 75% te pueda permitir gastar 6.000 o 7.000 y todavía invertir más. Y esto ya se acelera, ¿no? Pero hay que llegar hasta ahí. Y para llegar hasta ahí, pues el punto es que al principio tienes que apretarte el cinturón, aumentar ingresos, invertir lo máximo posible, etcétera, etcétera. Lo que no suele ser consciente de mucha gente es eso, que la proporción del gasto representa un porcentaje mucho menor cuanto más dinero vas teniendo, porque es así, porque aunque gastes más, sí, todo el mundo vemos que el cochazo, el no sé qué, no sé cuántas, pero al final el porcentaje del gasto de esa gente respecto a lo que gana es mucho menor que el tuyo. Es que totalmente, o sea, a lo mejor para la gente que tiene mucho dinero, comprarse un coche de 100.000 euros es como para ti comprarte uno de 5.000. Y la gente se compra un coche de 50.000 cuando no puede permitírselo. Vale, ahora nos hemos elevado un poquito, pero me gustaría cerrar un poco la charla. Ahora te preguntaré un poco por inversiones y demás, pero me gustaría cerrar la charla con alguien para que diga, sí, esto me parece muy bien, pero mi propósito de año nuevo es alcanzar la libertad o empezar a construir, a poner esos ladrillos para alcanzar la libertad financiera cuando me corresponda. ¿Le podemos dar a alguien que diga, me habéis convencido, quiero esto? ¿Cuál es el primer paso que debe dar cuando termine de tirar los auriculares? ¿Qué podría hacer en ese primer momento? A ver, para mí, lo que primero debería hacer cualquier persona, ¿vale? Y por eso lo que he dicho, me dedico a lo que me dedico, es educarse financieramente. Y esto no implica que lo haga con una formación como las que podemos tener nosotros, un programa, otra gente que se dedica a esto. Hoy en día tienes, es verdad, muchísimo contenido gratuito en internet, tienes libros que valen 4 duros, tienes muchas maneras de hacerlo. Pero es que en el caso de las inversiones y del dinero, ¿vale? La formación te va a hacer dos cosas muy importantes. Por un lado, te va a ayudar a prevenir errores. Y los errores en las inversiones y en el dinero cuestan dinero. Con lo cual te vas a ahorrar dinero seguro. Y por otro lado, te va a ahorrar tiempo, te va a acelerar. Porque si tú estás intentando descubrir por tu cuenta y aprender por tu cuenta y tal, todo de nuevo, lo que ya está inventado, te va a llevar más tiempo. Y de nuevo, en las inversiones, el tiempo es dinero. Entonces, cada uno puede hacerlo como quiera. Si eres muy autodidacta y te apañas mucho, lo puedes hacer viendo vídeos de YouTube, leyendo libros o tal, y si no, con una formación. Pero de verdad ese es el paso más rápido para empezar a construir tu libertad financiera. Que me dices, no, es que yo ya tengo un cierto conocimiento, yo ya sé invertir, etcétera. Pues entonces ya estaríamos hablando de ejecutar. ¿Qué es ejecutar? Lo primero, pues lo que hemos dicho, poner las finanzas en orden, asegurarte de que estás haciendo las cosas bien, de que no tienes deudas caras, de que no se te está yendo el dinero, de que realmente no tienes gastos y fugas inútiles, de que tienes una buena capacidad de inversión para poder realmente invertir bien. Y luego que tienes una estrategia de inversión. Esa estrategia de inversión pues tiene que estar adaptada a tu situación. ¿Tu situación qué es? Pues lo que hemos dicho, oye, ¿qué capacidad de inversión tienes? No es lo mismo que tú puedas invertir, imaginemos, 5.000 euros al año, que habrá inversiones a las que ni siquiera podrás acceder, porque a lo mejor la inversión mínima son 10.000 o 100.000,
¿vale? O que no tengan sentido, como hemos dicho antes, porque no si requiere una inversión muy activa, o una gestión muy activa, o es muy arriesgado. Hay tipos de inversiones que solo se empiezan a incorporar en las carteras, a lo mejor cuando tienes 100.000 euros, porque es una inversión más binaria y no quieres hacerlo al principio, ¿no? El caso es tener una estrategia de inversión adaptada a tu situación y también incluso diría a tu conocimiento. Para mí eso es muy importante. No inviertas en lo que no entiendas y no conozcas, porque es la manera más rápida de perder dinero. Pero aunque te parezca que vas a ganar más, al principio probablemente te irá mejor invirtiendo en cosas un poquito más tranquilas, digámoslo así, más conservadoras, más razonables, y a lo mejor aspirando a sacar entre un 7 y un 10% de rentabilidad, que buscando ese 12 o ese 15 si no entiendes muy bien lo que estás haciendo, porque probablemente no serás capaz de estimar lo suficientemente bien el riesgo que conlleva esa inversión y será fácil que en muchos casos puedas perder parte o todo el dinero. Claro, muchas veces imagino que estará reñido, ¿no? Esa parte de esa resistencia más conservadora de la persona que te pregunta qué es lo que hace la libertad financiera, pero soy conservador invirtiendo. Entonces le tienes que explicar, imagino, pues si es así, arriesgas menos, pues a lo mejor lo consigues en 30 o 35 años y si, imagino que ese equilibrio, imagino, debe ser complicado. Bueno, es que para mí, de verdad, y en mi experiencia, creo que el conocimiento hace que mucha gente cambie de opinión. ¿Por qué? Que aumente un poco su perfil de riesgo porque empiezan a comprender cosas. Porque es que, para empezar, lo que digo, para mí habría que diferenciar mucho entre la volatilidad y el riesgo. Y normalmente en inversiones, para mí, decimos riesgo cuando estamos hablando de volatilidad. Otra cosa es el riesgo real, que para mí el riesgo ¿de qué viene? Pues cuando tú inviertes con tu cuñado que conoce a un tío que hace no sé qué inversión. Esa es la otra parte de la baja educación financiera que hace Bupa. Eso es. Y ahí sí que hay riesgo. Porque ahí es muy fácil que pase algo. Que ese tío desaparezca o que ese tío resulta que, aunque ha dicho que ha hecho esto 50.000 millones de veces, es la primera o la segunda vez que lo hace. Y a lo mejor sin maldad la caga y pierde todo o parte del dinero. Y eso es riesgo de verdad. Invertir en el MSCI World a 30 años, eso no es riesgo. Y ya por último te quiero hacer la última pregunta. Solemos hacer una pregunta de qué consejo le darías a alguien que empieza a invertir justo en este mismo instante. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías? Le voy a reformular y te pregunto, ¿en qué invierte ahora mismo Richard García? Y si él empezara a invertir en este 2026, ¿qué haría? Vale, son dos preguntas diferentes. Correcto. Porque claro, porque no es lo mismo, claro, imagino. Lo que yo hago ahora, no. Por ejemplo, nosotros el año pasado invertimos cerca de 5 millones en inmobiliario, ¿vale? Obviamente, pues esto si empezara no lo puedo hacer. Correcto. ¿Vale? Luego también, pues yo he invertido bastante en renta variable, en Bitcoin, algo en oro, pero ya ves que son cosas bastante genéricas. Y luego también invierto, eso sería que digamos lo grueso, ¿no? Como el 80-20, el inmobiliario y los activos más conocidos. Y luego también he invertido pues en algunas startups a través de un fondo de private equity que conozco, que está en Silicon Valley y conozco muy bien al que lo lleva o a uno de los fundadores. Y pues ahí hemos invertido pues cantidad, es lo que digo, que no puedes invertir como inversor particular, ¿no? Luego también por lo que me dedico, pruebo muchas cosas. Pruebo cosas de crowdfunding inmobiliario, pruebo inversiones que me han recomendado, no sé qué, o una plataforma que quiere hacer una colaboración y digo, bueno, primero lo voy a hacer yo, voy a invertir yo, antes de colaborar, ver qué tal funciona esto, y si me gusta o si veo que la gente es fiable y tal, pues entonces ya podemos plantear algún tipo de colaboración o recomendación o lo que sea. Entonces, digamos que para mí tengo el core de mi estrategia, que sería, pues lo que te digo, renta variable, oro, Bitcoin e inmobiliario, lo básico. Y lo que comentamos siempre por aquí es esa recomendación de inversión, porque es una cosa tuya y a ti eso es lo que yo, bien, claro, eso es lo que yo hago después de tiene, lo que he dicho, más de 20 años invirtiendo, claro. Y bueno, pues con mis propias estrategias y de mi manera. Luego es verdad que también están mis empresas, que también son una manera de inversión. Es verdad que ahora no estoy invirtiendo dinero activamente en mis empresas, sino que más estoy sacando dinero de mis empresas. Pero bueno, en alguna sí que hay reinversión, ¿no? Etcétera. Y ahora esa ficción, ¿no? Si tuviera, no sé qué cantidad ponerte, 5.000, 10.000 euros, 10.000 pongamos, 10.000 euros, tienes 10 y quieres empezar ese año, ¿qué harías? Pues mira, yo, volviendo un poco a lo que decíamos, independientemente de mi situación, si solo pudiera invertir 5.000 euros este año, ¿qué es lo que haría? Yo diría, vale, por un lado, voy a ver qué tipo de formación o de lo que sea me puede ayudar a ganar más dinero. Eso es lo primero que estudiaría. Ver si eso tiene un coste o no lo tiene. Depende de mi situación. Puede que por mi profesión a lo mejor pueda hacer algo y no requiera más que de tiempo y no necesite invertir nada. Pero si hay, priorizaría eso,
¿Vale? Luego, en segundo lugar, y ya has visto que he puesto primero el de aumentar mis ingresos por delante. En segundo lugar, si no he hecho nada de formación financiera, me priorizaría también algo de educación en formación financiera, porque esto me va a ayudar a acelerar todo, a aprender a invertir, a tener una estrategia, a crear un plan, a maximizar mi capacidad de ahorro e inversión y tal. Y en tercer lugar, lo que me sobre, entre comillas, lo dedicaría, pues, en una inmensa mayoría, un 80 o un 90%, a una inversión para empezar tranquila, que podría ser, como te digo, con esas cantidades que estamos hablando, simplemente pues una cartera indexada podría estar bien, o un ETF o un fondo, depende si estás en España. Si estás en España, priorizaría una cartera indexada o un fondo indexado. Si estás fuera de España, con la fiscalidad probablemente sea diferente, pues a lo mejor un ETF indexado, el MSCI World, algo así, y ya está. ¿Por qué? Porque ahí no le quiero dedicar tiempo. Ahí lo que quiero es que eso vaya creciendo, como te comento, pues entre un 7 y un 10%, sin tener que preocuparme mucho, y ya está. Yo, por mi perfil y por mi edad, y además 100% renta variable. Y luego, a lo mejor, como he dicho un 80 o 90 de lo que me quedase, ¿no? Primero priorizaría la formación, de ese dinero que me quedase, me da igual si son 4.500, 4.000, 3.000, lo que sea, ese 80-90% lo invertiría en eso, y a lo mejor sí que podría invertir otro 10-20%, o bien en algún otro activo un poquito más volátil y arriesgado, como podría ser Bitcoin, o bien en algún otro activo como podría ser oro para diversificar también, o en algún activo que me interese aprender. ¿Vale? Imagínate que digo, oye, aquí tengo curiosidad por, me invento, invertir en acciones. Pues, oye, a lo mejor cojo 500 euritos y pruebo a hacer 2 o 3 compras de acciones, no tanto con el ánimo de maximizar la rentabilidad en ese punto, sino de empezar a entender cosas. Y sentir las pérdidas y trastear y sí. Gestionar las emociones, sentir las pérdidas, ver qué pasa, ver cuando hago esta inversión, si luego mi tesis de inversión se cumple o no y por qué. O a lo mejor cuánto tarda en cumplirse, porque a lo mejor es verdad que he acertado con la tesis de inversión, pero me he equivocado en el timing y he entrado más pronto de lo que debería, y a lo mejor resulta que estoy 6 meses o 12 meses en pérdida y hay que gestionar eso, hay que entenderlo. Entonces, con ese propósito, como te digo, más de aprender, de conocerme a mí mismo, de gestionar las emociones y de crecer como inversor, por decirlo de alguna manera, más que de conseguir una rentabilidad extra. Ya digo, esto es al final lo que tú harías, quiero decir, que no es que no tiene por qué ser el camino de todo el mundo. Diga, pues voy a hacer lo que ha dicho. No, obviamente no es recomendación de inversión, como siempre decimos. Cada uno tiene su camino. O sea, yo he comentado lo que yo estoy haciendo, claro, y lo que yo haría si volviera a empezar. Pues claro, lo que yo quiero decir, que tiene bastante sentido, al menos yo creo, porque llevo 20 y pico años en esto y porque he formado a miles de personas. Entonces, no solo tengo mi experiencia personal, sino que tengo la experiencia acumulada de todo el mundo que he visto pasar, ¿no?, por nuestra academia. Richard, gracias. Pues ha sido un placer tenerte por aquí para hablar un poquito, ponernos ese pequeño propósito de año nuevo. Ya digo, es pequeño, no es alcanzarla, porque esto no va del alcanzo este año, el alcanzo, no es como, yo qué sé, perdo 10 kilos, pues eso igual puedes hacer, pero lo de la libertad financiera va más a largo plazo. Bueno, oye, totalmente. Propósito, pero hay una cosa que sí que vas a conseguir a corto plazo, que es esa sensación de seguridad, de tranquilidad y de control, ¿eh? Eso sí que se puede conseguir en un año, porque nosotros lo hacemos en nuestros programas y le cambia la vida a la gente. No tiene nada que ver vivir con estrés, intranquilidad e inseguridad financiera a vivir con tranquilidad, seguridad y control financiero. Y eso sí que se consigue en un año. Pues esperemos que lo máximo número de personas que nos vean lo puedan alcanzar este año. Así que es un placer tenerte por aquí para charlar un poquito de estos temas. Igualmente, muchísimas gracias y oye, pues yo encantado y repetimos cuando queráis. Y nada, si os ha gustado esta charla, si os ha sido amena y recordar de qué va esto de la libertad financiera, pues dejadnos un me gusta y nos vemos en la siguiente charla, la siguiente entrevista de Finet Talks.